Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos como cada viernes a Agenda Constitucional. Ha sido una semana intensa, no solo por el proceso, sino que también por la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde también tuvo palabras para el proceso constitucional. Así que vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido esta semana. Ha sido intenso, pero lo más importante, y por supuesto lo que va a ser el foco del capítulo de hoy, es que tenemos anteproyecto. La comisión experta lo aprobó por unanimidad, quedan un par de pasos, pero ya este es el último programa antes de que se instale el Consejo y vamos a estar hablando de este segundo tiempo que nos estamos dando como país para tener una nueva constitución, como siempre con nuestros panelistas, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad, Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, y Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis. Patricio, Francisco y Soledad, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, antes de entrar de lleno a hablar del anteproyecto y de las últimas votaciones que se dieron, me gustaría que hiciéramos un paréntesis para abordar lo que mencionó el presidente Gabriel Boric ayer en su cuenta pública a propósito del proceso constitucional. Él hizo un mea culpa, Soledad. Además, habló de la importancia de mantener el espíritu de unidad que ha mostrado el comité experto y que cerremos este capítulo en diciembre. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente ayer en la cuenta pública? Bueno, me pareció de gran humildad, digamos, porque todos sabemos cómo el gobierno y él se la jugaron, digamos, por el proyecto anterior. Entonces, hay que reconocer bastante humildad para dar un mea culpa de este tipo, ¿ya? Me llamó también, o me lleva a pensar, cuál va a ser el rol del gobierno en el plebiscito de salida de diciembre, porque fue un tema que se discutió en su momento en septiembre pasado, ¿no? De si el gobierno tenía que informar o no, si había informado lo suficiente o no, o si estaba haciendo campaña por una opción o la otra. Entonces yo creo que estas palabras deberían también llevar a reflexionar con anticipación, antes de que realmente tengamos un texto concreto que se va a plebiscitar, cuál va a ser el rol del gobierno, ¿no? Es necesario que haya información clara para que la gente pueda después votar de forma informada. Y yo creo que en el fondo ahora, con la experiencia pasada, tenemos tiempo para preparar ese rol, pensarlo con anticipación, qué va a ser lo adecuado, tomando en cuenta las experiencias anteriores, y creo que cuando ese me da culpa, que lo valoro, digamos, nos lleva a pensar en cuál va a ser el rol a futuro, digamos, en estas, como decías tú, este segundo tiempo, esta segunda parte, este segundo intento, digamos, de darnos una nueva constitución. Francisco, ¿usted qué le parecieron las palabras? Y ahí profundizar quizá en ese mea culpa del que hablaba Soledad, porque el presidente dijo, bien autocrítico, que viendo en retrospectiva, quizás debimos haber sido más firmes con las señales de alerta y haber exigido más diálogo, tanto dentro de la convención como el diálogo que se daba con la convención y la sociedad. A ver, el presidente Boric, a mi juicio, ha dado muestras suficientes de pragmatismo político, ¿sí? Y eso está bien, una característica esencial en un gobernante. Y claro, él como cabeza de un gobierno tiene que hacerse cargo de dos resultados adversos en las urnas en un lapso de 8 meses. ¿Sí? Y valorar el acuerdo, el diálogo, los consensos, ¿sí? Como objetivos centrales de una política constitucional desde el Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo hemos dicho muchas veces, es importante cerrar la cuestión constitucional, lo que otros autores han denominado el problema constitucional de Chile, que es un problema que dice relación con la legitimidad de la Constitución, pero no solo la legitimidad de origen de la Constitución de 1980, que no la tiene porque se remonta a un decreto de ley de la dictadura, sino la legitimidad de un arreglo institucional que no sirve, que no funciona, que no da cuenta de las exigencias de gobernabilidad democrática y
legitimidad democrática de sus instituciones. De ese punto de vista, yo creo que es importante avanzar a un nuevo arreglo institucional que cierre este problema de legitimidad finalmente del sistema político y de gobernabilidad. De ese punto de vista, creo que es valioso, ¿no?, el pronunciamiento del presidente de la República. Espero que el Consejo Constitucional y la clase política esté a la altura de este reclamo, porque naturalmente esto se resuelve en las urnas en diciembre, y si repetimos experiencias de desacuerdo o de confrontación o de sectarismo, como el que ya vivimos en el proceso constituyente 2.0, creo que podría estar en juego el destino de este anteproyecto y del proyecto que salga del Consejo Constitucional. Yo creo que es importante cuidar lo que se ha avanzado hasta ahora. Bueno, el presidente dejó ese mensaje pasado, podríamos decir, Patricio, porque comentó: escuchamos fuerte y claro el mensaje del 4 de septiembre, en Chile no queremos una constitución partisana. Y obviamente por cómo está conformado el Consejo, uno entiende a quién va dirigido ese mensaje. Bueno, efectivamente el presidente Boric usó estas mismas palabras el año pasado, en marzo. Mandó un recado en ese momento a la convención y les dijo: ojalá que no tengamos una constitución partisana. O sea, él lo dijo hace más de un año. Él ahora asume que se debió haber hecho más, y quizá pudo haber habido más fuerza. Yo no sé si era él el llamado a intervenir con más fuerza. Yo creo que era delicado. Ya fue discutible, ¿no es cierto?, que el gobierno se involucrara en la promoción del proyecto. Imaginar al presidente desplegado sobre los convencionales, tratando de presionarlo. Entonces yo creo que es una autocrítica que tiene un componente personal, pero yo entiendo que él también está invitando a otras personas, a personas de su entorno político. Está invitando a personas de Apruebo Dignidad a que entiendan cuál es la consecuencia política de actuar con voluntarismo, de actuar con precipitación, de no tener buenos diagnósticos sobre lo que está ocurriendo a nivel de la opinión pública. ¿Cuáles son los costos para un proyecto de cambio? Porque si esto fuera simplemente un problema de un individuo que hace un mea culpa personal, es bonito, es valioso humanamente, pero yo espero que toda la gente que estuvo escuchando durante 4 horas ayer, algunos se haya sentido aludido también. Y estoy hablando de sectores políticos. Es un recado para la izquierda y también, como dices tú, Patricia, para el Partido Republicano, que ahora tiene la sartén por el mango. Yo también me quedo con su reconocimiento al trabajo de los expertos. Creo que en esto ha habido bastante unanimidad, o casi unanimidad, en valorar la forma en que trabajaron los expertos. Lograron terminar, ni siquiera fue como estamos tan acostumbrados en Chile, ¿no es cierto?, el último día a las 11:59 de la noche. No, diría casi británicamente, con un buen lapso para tomarse un respiro. Ya estaba esto terminado hace un par de días y tenían plazo estrictamente hasta el próximo martes en la noche. Así que bien, felicitaciones a Verónica Undurraga, felicitaciones a Sebastián Soto y a los otros 22 expertos y expertas, porque creo que hicieron un gran trabajo. Encomiable esfuerzo, decía el presidente Sebastián Boric. Y Soledad, es inevitable no pensar en quizás no sé si las cifras, pero los hitos que nos dejaron en esta última votación, la comisión experta. Tenemos 14 capítulos, más de 200 artículos en el anteproyecto, se aprobó por unanimidad, entre abrazos, lágrimas, también el himno nacional cantado a capela. ¿Cómo vio usted esa última gran votación que vimos en la comisión? Yo también veo un factor humano ahí. Estaban cansados ya. O sea, llevamos no sé cuántos días de pleno, de 9 a 9 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces también las emociones salen con más facilidad con el cansancio, ¿ya? A mí me alegra que hayan terminado antes, porque yo creo que sí hay un rol importante de armonización todavía para que
el anteproyecto quede lo más elegante posible en su numeración, en que no podemos tener artículos bister y quater en un proyecto nuevo. Entonces, me alegro que le hayan dejado ese tiempo y ese espacio a la Secretaría Técnica que está trabajando estos días, no están descansando, están trabajando todavía, para que quede lo más elegante posible en cuanto a estilos, en cuanto a numeración, porque todo eso al final, aunque puedan parecer cosas accesorias, muestran un trabajo terminado bien hasta el final, ya no a medias, no dejarlo como a mediocre, como a veces estamos acostumbrados a los chilenos, ¿ya? Y creo que esa seriedad también le da, también, aunque sean detalles así, mayor legitimidad a este trabajo que hicieron, ¿ya? A ver, el tema de la unanimidad lo hemos conversado otras veces, está en base a acuerdos previos, ¿ya? Sobre todo que se negociaron a nivel de subcomisiones. Entonces, lo sorpresivo habría sido que ahora se salieran de ese acuerdo, ¿ya? Y haber logrado votaciones muy estrechas podría haber hecho caer muchas normas. O sea, si en una norma se salían del acuerdo, podía hacer caer todas las otras. Entonces, un efecto dominó muy delicado y que por eso en el fondo no me llama tanta la atención, porque lo que estaba en riesgo si se salían del acuerdo a estas alturas era muchísimo y quedan muy pocos días, ¿ya? Para poder reconstituir esas confianzas. No son todas las normas, no fueron todas las normas aprobadas por unanimidad. Si uno ve las votaciones individuales, sabemos que hay personas que, por ejemplo, se abstuvieron de algunas. Y eso también me parece sano, ¿ya? Que en el fondo estos eran expertos, no eran políticos y por lo tanto podían tener discrepancias técnicas sobre algunas normas que no le parecían las más adecuadas y que por eso preferían abstenerse. Entonces, creo que también demuestra su rol de expertos y no unas bancadas políticas meramente, de que hayan habido algunos disensos y que no haya sido votado, no sé, a favor 24 votos todos a favor, digamos, ¿ya? Entonces con eso me quedo, ¿ya? Con la globalidad, digamos, y esto no es solo mostrar, es una muestra de todo lo que pasó antes, de toda la negociación anterior, no es solo de que haya habido unanimidad, no hay unanimidad en el sentido de que estén todos de acuerdo con todas las normas, sino que hay unanimidad en el sentido que decidieron jugársela por acuerdos, por ceder en algunos puntos para poder lograr este anteproyecto. Pero obviamente no hay que engañarse de que todos estén de acuerdo con cada una de las normas que se aprobaron en el anteproyecto. Claro, nadie queda 100% feliz y nadie queda 100% insatisfecho con este anteproyecto. Francisco, ¿usted con qué se queda de este cierre que se le dio en el comité experto? A ver, creo que una de las cuestiones básicas que arroja la experiencia en el seno de la comisión experta es el diálogo, el acuerdo, el tratamiento serio, reflexivo de los temas. Creo que es un buen método. Es cierto que es el método que uno espera de la composición de la comisión experta. Buena parte de ellos son profesores universitarios, personas que saben de lo que están discutiendo y bueno, enhorabuena que así sea, digamos. Desde el punto de vista de la política constitucional, creo que esa impronta, la del diálogo, del acuerdo, ojalá sea también la impronta del Consejo Constitucional. Porque claro, el anteproyecto que sale de la comisión experta no es una pieza perfecta, ni mucho menos. Yo, que he visto del texto, hay algunas cuestiones que pueden ser mejoradas. Y creo que es importante que el Consejo Constitucional no sea un buzón de el trabajo hecho por la comisión experta y que haya un espacio para mejorar en aquellos aspectos en que cabe la mejora, en particular en materias de descentralización del poder, en materia de régimen político y de sistema judicial, que yo observo que hay algunas falencias, algunas cuestiones en las que hay espacio para mejorar. Profundicemos de inmediato, Patricio. Sistema judicial. Se votó, de hecho, en esa última votación la estructura del Poder Judicial con distintas determinaciones. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué espacios de mejora ve? Así como lo vamos a profundizar con Francisco también, pero ¿qué espacios de mejora ve que se podrían dar ahí? Bueno, ya comentamos la semana pasada, a mí por lo menos me parece una solución
a la que hay que darle una oportunidad. Yo no sé si tendría que haber estado en la Constitución esto, pero la fórmula de que las tareas administrativas ya no estén en manos de la Corte Suprema, pero tampoco se entreguen a un super órgano único administrativo, sino que se difuminen o se distribuyan en varios órganos, me parece interesante. En esta materia no hay que ser dogmáticos. Los países europeos y de América Latina han ensayado distintas fórmulas. Hay distintos diagnósticos sobre cómo han funcionado estos consejos de la magistratura. A mí me parece interesante la fórmula aprobada, pero claro, vamos a tener que ver cómo opera esto después de un tiempo. Yo en principio creo que después de lo ocurrido el año pasado, había poco margen político para hacer innovaciones profundas en materia del Poder Judicial. Allí hay que asumir los costos de decisiones previas, partiendo por la decisión de eliminar el nombre de un título que se llamara Poder Judicial, que era algo muy simbólico. Pero después, esos meses que discutíamos sobre cambiar la edad para la jubilación, rebajarla y todo el problema que se armó de que si eso significaba descabezar toda la discusión sobre las dos distintas justicias. O sea, todas esas cosas tienen costos. Entonces, efectivamente, yo creo que Flavio Quesada tiene un punto cuando dice que en este tema hay mucho de conservar. Él dice conservadurismo. Sí, no hay muchas innovaciones. Sale prácticamente intacto el Poder Judicial y quizá habían áreas en las que uno podía haber mejorado. Pero vuelvo a decir, aquí hubo un esfuerzo que se pasó de largo, hubo una reacción y una respuesta, y por lo tanto yo creo que el margen en esta vuelta para ponernos más creativos era bajo y había que reunir 14 votos. Nadie puede decir que tenemos ahora yo creo que el Poder Judicial no quedaba desintegrado en la convención, pero ahora el tema está completamente despejado. Así que esa es mi reflexión, un poco de realismo también. Aquí hay cosas que de alguna manera quedaron fuera de la mesa por la decisión de los ciudadanos en septiembre. Y uno puede seguir pensando, digamos, que podría ser interesante, pero la realidad tiene esa fuerza. La realidad te golpea, te obliga, te fuerza. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Creo que no había ninguna posibilidad de seguir hablando de plurinacionalidad, ninguna, cero. Y por lo tanto, bajo esa óptica hay que mirar el reconocimiento a los pueblos originarios. Es así de simple, porque tenemos un nuevo contexto. Y en ese sentido yo también entiendo que el llamado del presidente de la República, si alguien quiere escucharlo, es a que los cambios tienen que hacerse mirando la realidad de lo posible. Yo sé que es muy difícil para alguien como Gabriel Boric decir las palabras medida de lo posible. Es muy difícil usar esas palabras. Pero de eso estamos hablando. ¿Soledad? Efectivamente, yo no diría que el Poder Judicial quedó igual a la Constitución vigente. Efectivamente se crean estos órganos, que si no me equivoco quedaron al final en 3 órganos aparte para el tema de la administración. Efectivamente, sin ser una experta en el tema, me parece un poquito quizás excesivo a primera vista que sean 3 órganos nuevos los que se dedican a esto. Es verdad que quizás algunos no reemplazan en fondo como la Academia Judicial, no tendría por qué haber estado necesariamente en la Constitución. Pero hay que darle una posibilidad. Igual le daría una vuelta de si es necesario, se podían refundir 2 de ellos. No sé si es necesario 3, ¿ya? 3 órganos aparte para la parte administrativa. Pero parecía así haber un consenso claro en que era necesario separar, ¿no?, de la parte de la función jurisdiccional propiamente tal, estas funciones como administrativas del Poder Judicial. Yo rescato que se logra llegar a acuerdo en la composición de estos órganos y que queda a nivel constitucional quienes lo forman, que en las normas cuando se aprobaron en general no estaba ese acuerdo y era una de las materias que a mi juicio no se podía desconstitucionalizar de ninguna manera, dejarle solo a la ley decidir
quienes formaban estos órganos, porque a la larga estos órganos influyen mucho en el nombramiento de los jueces y por lo tanto, y en materia disciplinaria, por lo tanto no podemos dejarlo a nivel legislativo, una materia tan fundamental para la independencia judicial. Yo quería volver a un punto que mencionaba Francisco, el tema de la descentralización. Yo también concuerdo que ahí en gobiernos regionales hay un espacio para mejorar. No sé si en la misma línea que piensa Francisco o no, pero yo siento que el Consejo de Expertos le dedicó bastante tiempo de discusión a el engranaje entre el Ejecutivo y el Congreso, entre lograr esta fortaleza de los partidos políticos a nivel del Congreso, evitar la dispersión de partidos muy chicos, y le metió harta cabeza, digamos, a ese tema, ¿no? A la gobernabilidad a nivel del Congreso. Pero siento que falta darle mayor vuelta a cómo se logra esta gobernabilidad en la interacción del gobierno central y lo que va a quedar a los gobiernos regionales y municipalidades, ¿ya? Porque siento que simplemente se dijo que en las regiones el gobierno regional va a gobernar y administrar y que las municipalidades también van a gobernar y administrar. ¿Qué significa que gobiernen? Ya, órganos que hasta ahora estamos acostumbrados a que administren, pero que no gobiernen. ¿Qué significa realmente que van a gobernar? ¿Qué mayores funciones se le van a dar? También me llama la atención que sigamos con, por lo menos que lo que veo en el texto, que hayan delegación de funciones, que pareciera ser que se van a hacer vía administrativa nuevamente a los gobiernos regionales, cuando me parece a mí que tiene que definirse por ley cuáles son las funciones que van a quedar al gobierno regional. No puedo estar siguiendo delegando atribuciones, facultades a través de norma administrativa. Ya, a pesar que dice si se hacen de forma permanente, serán irrevocables, ya, pero hágalo por ley, no lo haga vía administrativa. Creo que ahí hay espacio para mejorar la institucionalidad de los gobiernos regionales, y también yo le diría un doble kick a, ok, se le quiere dar mayor autonomía, pero también hemos visto en los últimos años que los mayores problemas de posibles corrupciones, de malversación de fondos públicos, se están dando a nivel local, ¿ya? A nivel de municipalidad. Entonces, y esto es independientemente del espectro político al que pertenezca el alcalde o la autoridad de turno, ¿no? Entonces, si eso ha ocurrido en la práctica, y les vamos a dar mayor autonomía, yo también esperaría que esa autonomía nos hiciéramos cargo de cómo la vamos a controlar mejor. O sea, que no nos podemos hacer vista gorda, que es necesario preocuparse de la corrupción, de controlar, de la transparencia, cuando se da mayor autonomía fiscal. Entonces, creo que ahí efectivamente hay un espacio para mejorar el anteproyecto y que en el fondo espero que el Consejo mire con mayor detenimiento esas normas que quizás por apuro, por centrarnos mucho en el tema de los partidos políticos y de la gobernabilidad a nivel de Congreso, siento que quizás no se llegó a mayores acuerdos allí. Francisco, ¿concuerda con esto que plantea Soledad a propósito de los gobiernos regionales y la descentralización? A ver, en materia de descentralización, tengo algún acuerdo con Soledad Bertelsen. No lo habíamos conversado antes, Soledad. Creo que mayor poder a gobiernos regionales, a municipalidades, tienen que ir de la mano también de mecanismos expeditos de control y responsabilidad, de accountability, de control social, incluso de la marcha de esas estructuras organizativas. Y desde ese punto de vista, hemos confiado demasiado en la desconcentración territorial de Contraloría General de la República, en el control, y creo que hay que buscar otras herramientas que mejoren ese control de cara al buen uso de los recursos públicos y de la eficiencia y la eficacia de la labor desplegada en el campo de los servicios públicos por gobiernos regionales y municipios. Pero yo quisiera volver al tema sistema judicial, porque naturalmente no miro con añoranza el proceso 2.0 en materia de sistema judicial, Patricio, por si acaso. ¿Ya? Estoy pensando que si hay un amplio acuerdo que se gestó primero en la academia y después en la política, en orden a que la Corte Suprema se abocara a sus competencias jurisdiccionales y que las tareas de gobierno y administración superior del Poder Judicial salieran de la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Justicia. Si ese es el acuerdo, hay que buscar un organismo adecuado que se haga cargo de esas tareas
en la que la composición mayoritaria de ella provenga de los estamentos judiciales, naturalmente. Pero crear múltiples organismos o intentar meter en la juguera a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a la Academia Judicial, para dar cuenta de que estamos haciendo algo en este campo, yo creo que no es la mejor forma de abordar el tema, y creo que hay un espacio para mejorar en ese punto. Y el otro punto, que me parece muy relevante, es el de los tribunales de contencioso administrativo. No porque sea una vieja promesa de la Constitución del año 1925, sino que creo que estos tribunales especiales son claves para un mejor Estado de Derecho. Yo quiero poner de relieve que el documento aprobado en materia de gobierno, por ejemplo, le dedica un capítulo al tratamiento de las nulidades administrativas, al tratamiento de las responsabilidades administrativas, al tratamiento de la falta de servicio. Y eso está muy bien, es un tremendo logro desde el punto de vista de la configuración de nuestras administraciones. Pero no hay tribunales que se hagan cargo de la tutela de los administrados frente a las infracciones a la legalidad por parte de los servicios públicos de esa administración. Y aquí es clave tener tribunales constituidos por jueces especialistas y en algunos campos específicos, como es en materia de aduanas, tributos, medio ambiente, incluso se pueden crear tribunales administrativos especiales. Lo importante es que sean tribunales independientes, imparciales, que estén incorporados al Poder Judicial y cuyos jueces tengan carrera en el Poder Judicial, estén en sus escalafones, sean evaluados periódicamente por sus superiores y no sean reclutados directamente de exfuncionarios de la propia administración activa, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Qué es la razón que se nos ha dicho en la academia para decir no a los tribunales administrativos? Es que uno no puede pensar en tribunales administrativos pensando en el modelo de ese tipo de tribunal administrativo especial en que sus jueces se reclutan de exfuncionarios y en que naturalmente la inclinación pro fisco es una inclinación casi natural de sus jueces. Patricio, no sé si quiere agregar algo a lo que estamos comentando respecto a este tema del Poder Judicial, pero quiero sumar otro, el que no haya quedado nada de la libertad de elección del régimen de salud. Algo que ya desde algunos sectores, por ejemplo, Gloria Hood ha adelantado que va a intentar que esto que quede finalmente en esta propuesta constitucional. Bueno, no hubo mayoría para una redacción, digámoslo así, más jugada. Se reconoce la existencia en las tareas de salud de prestadores privados y públicos, pero no se define un derecho de las personas a elegir un régimen privado o público, que son cosas distintas. Esto lo hemos conversado mucho. ¿Llevamos cuántos años? El primer fallo del Tribunal Constitucional sobre las tablas de factores es del año 2008. Llevamos 15 años como sociedad discutiendo el tema de las ISAPRES. Y seguimos haciéndolo. Y seguimos haciéndolo. El hecho de que no tengamos una ley nueva, han habido reformas, hubo una en el 2005, no es solamente porque hay ineficiencia, es porque hay diferentes miradas. Este no es un tema menor. Si ustedes van al Reino Unido y le preguntan a un británico, ¿cuál cree usted que ha sido una de las grandes decisiones que ha tomado el Estado británico en los últimos 100 años? Si es una persona más o menos informada, le va a decir la creación del Sistema Nacional de Salud en 1948. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de un detalle, estamos hablando de cómo las personas acceden a una protección de su salud. Ahora, yo creo que tenemos que aprender de lo que ha pasado. No podemos poner en la Constitución ninguna redacción que amarre de manos a las mayorías políticas. No puede ser una redacción que imponga una solución, llamémoslo así, estatista. Solo habrá un seguro público, no habrá nunca la posibilidad de que una parte de la cotización vaya a un prestador privado. No podemos poner eso.
Pero creo que también hay razones para no poner una fórmula que obligue al legislador a que tengamos algo bastante parecido a lo que hay hoy día, en que tú tienes que enviar tu 7% o al FONASA o a la ISAPRE, y es tu decisión, como algo que fuera un derecho constitucional que el legislador no podría tocar. Yo espero que el Consejo resista la tentación de zanjar por arriba un debate legislativo legítimo, donde hay distintas aproximaciones. Creo que eso introduciría rigidez y en vez de estar discutiendo el sistema de salud con los médicos, en vez de estar discutiendo el sistema de salud con los expertos en salud pública, en vez de estar discutiendo el sistema de salud con los ciudadanos, lo terminamos discutiendo de nuevo en el Tribunal Constitucional o en las Cortes. O sea, creo que hay que salir de ahí. Y en ese sentido, la solución del comité de expertos es buena. Fija unos principios, pero no juega la Constitución con una determinada fórmula legislativa. Creo que hay que sacar este asunto de la litigación constitucional en la medida de lo que uno pueda. Soledad, ¿qué opina usted? ¿Debería estar o no en la Constitución? Dijimos muchas veces antes que cuando no se llegara a acuerdo habían temas que se iban a desconstitucionalizar, o sea, que iban a quedar a nivel legislativo, y discutimos un minuto que algunos de ellos podían efectivamente desconstitucionalizarse y otros necesitaban lograr el acuerdo fuera como fuera porque no podían sacarse la Constitución. Efectivamente, yo creo que es uno de los que sí podemos decir no es de la esencia de una constitución, si uno mira constituciones comparadas, y podía desconstitucionalizarse. Por lo tanto, no significa que el hecho de que no esté elimine la posibilidad de un sistema privado, ¿ya? De un régimen privado. O sea, eso yo creo que hay que ser bien claro con la ciudadanía, digamos. No se está eliminando el sistema privado de las ISAPRES o de un seguro privado o como se le quiera llamar, sino que se está diciendo esto no es de a nivel constitucional, sino que es de nivel legal, ¿ya? Entonces, en eso concuerdo con Patricio que lo importante es que si se saca esta referencia que hay en la Constitución vigente, no se reemplace por una que monopolice, digamos, en el Estado esta decisión del financiamiento del sistema de salud, porque al final, efectivamente, hay que distinguir, ¿no? Se reconoce que van a haber prestadores privados, pero de lo que estamos hablando acá es de, más bien del financiamiento, de si estamos hablando de seguros privados o de un sistema público de financiamiento, ¿ya? Entonces yo creo que si no se va a dejar, que no quede ninguna voz, efectivamente, ¿ya? Esto requiere de una mirada de política pública de economistas también detrás, porque tampoco hay que ser ingenuos de que si pasamos a un sistema público esto se va a financiar, de que podemos eliminar las ISAPRES de un día para otro y entonces no van a haber problemas y todos pasamos a NASA y todo esto se va a financiar fácil. Creo que es necesaria una visión mucho más práctica de expertos en salud pública y de economistas también de cómo logramos financiar esto, que es efectivamente para mí, para mi opinión, unos temas centrales para todos los chilenos juntos con pensiones. O sea, ¿qué le preguntan a la gente de qué es lo que le preocupa día a día, aparte de seguridad, que ha sido lo que más se discutió últimamente? Bueno, obviamente, temas de salud y el tema de pensiones. ¿Verdad? Entonces, yo sé que hay distintas miradas, yo sé que veníamos con una definición constitucional en esta materia, pero efectivamente no es de la esencia de una constitución que quede en la constitución. Uno puede tener opiniones de que quizás sería mejor que estuviera, ok, pero tampoco me voy a rasgar esta vestidura porque efectivamente, a diferencia de otros temas que necesariamente tenían que quedar en la constitución, este podía desconstitucionalizarse. Claro, y también respecto a sobre las pensiones que mencionaba, se critica que no haya quedado nada respecto a la heredabilidad o la inexpropiabilidad de los fondos. Francisco, ¿cómo ves estos dos temas y cómo quedaron finalmente? Yo creo que la propuesta de la Comisión Experta en esta materia quedó razonablemente bien, dejando un espacio para que el legislador arbitre los medios, ¿no? Los sistemas, las coberturas, ¿no? El tema es si eso va a ser suficiente con los consejeros. Ya, pero a ver, vuelvo al punto. Está claro que el Consejo Constitucional no va a ser un buzón. Tiene 5 meses de horizonte temporal para su trabajo. Hay espacios para mejoras. Ahora, estoy
conteste que ese espacio para mejoras también puede ser un espacio para nuevos disensos. Y en la medida en que, a la luz de los resultados del 7 de mayo, los partidos de derecha, no solo republicanos, tienen el sartén por el mango y el sartén en sus manos, ¿ah? De ese punto de vista, la decisión constituyente depende de ellos. Pero volvemos al punto. ¿Cuál es el ethos de este Consejo Constitucional? ¿Cuál va a ser la manera en que va a procesar sus diferencias? Porque si es por decisión del punto de vista de los quórums, no hay nada más que decir. Los disensos no se van a traducir en soluciones de compromiso, se pueden traducir en imposiciones. Pero claro, ese es un mal horizonte para el trabajo del Consejo Constitucional. Yo espero que no sea ese la manera en que se enfrente el trabajo por parte del Consejo Constitucional. ¿Y qué le parece el antecedente que se suma en estos últimos días, a puertas de que empiece a trabajar el Consejo, el que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, haya dicho en Canal 13 que si tiene que elegir entre la actual Constitución y el texto que terminó por aprobar la Comisión Experta, él se queda con la actual Constitución, Francisco? Bueno, en los próximos 5 meses vamos a saber cuántos pares son 3 moscas. La manera en que el Consejo Constitucional va a procesar sus diferencias. Por eso es que en este programa hemos insistido del primer día que la decisión constituyente se forja finalmente en el referéndum o plebiscito de salida. Porque distinto es enfrentar ese referéndum o plebiscito de salida con un amplio acuerdo al interior del Consejo Constitucional a desacuerdos y disensos muy acusados. La Constitución de 1980, a mi juicio, no da pie para un orden político institucional legítimo. ¿Ya? Y si ese es el escenario que se va a producir los próximos meses, bueno, vamos a tener abierta la cuestión constitucional sin horizonte temporal definido, y eso no creo que sea bueno para Chile. Creo que el tema de las instituciones es un activo país y tiene que ser visto por la clase política como un activo país. Tenemos que resolver razonablemente la cuestión constitucional. No puede ser que sigamos hasta el día de hoy discutiendo acerca de si la Constitución de 1980 es legítima y si contiene un estatuto de poder adecuado. Esa discusión tenemos que cerrarla de una vez por todas. Patricio, ¿qué le parecieron las palabras de Esquella? Y también preguntarle, si esta fuera la propuesta, ¿usted la aprobaría? ¿Cuál? El texto del anteproyecto, si este fuera la propuesta de nueva Constitución, ¿la aprobaría? Sí, sí, me parece, obviamente estoy de acuerdo con Francisco y creo que con Soledad vamos a estar de acuerdo, que hay varias cosas que uno podría mejorar y hay tiempo para mejorar. Hay cosas que a mí en lo personal no me gustan. Faltan cosas que me gustan, pero este no es un ejercicio de regodearse. Tiene una dimensión técnica. Quiero detenerme un segundo, sé que estamos contra el tiempo, pero ustedes nos invitan a nosotros porque nos dedicamos a enseñar esto, llevamos algunos años, Francisco y yo bastante, Soledad bastantes menos, pero claro, somos especialistas y tenemos que entregar elementos técnicos, pero nunca perdemos de vista que lo que uno pone en una constitución no es solamente aquello que un cierto manual universal dice que debe estar en una constitución, sino uno pone en la constitución lo que para un grupo sustantivo o sustancial de compatriotas es tan valioso como para que quieran que esté en la constitución. Y han peleado por eso, han luchado por eso, han abogado por eso. Cuando yo veo los componentes nuevos que tiene la propuesta de los expertos, yo valoro a los expertos que redactaron eso, que se pusieron de acuerdo, pero yo no puedo dejar de ver detrás de los expertos como la causa real,
de que se hable de derecho al trabajo decente voy a ponerme un poquito cursi, a Clotario Blest, a Manuel Busto, a María Rosas. Cuando yo veo que ellos escriben Estado Social, por supuesto, están los expertos de hoy que lo redactaron, pero yo no puedo dejar de ver detrás de ellos a Manuel Sangüesa, a Carlos Andrade, a Mario Verdugo, a Jorge Mario Cuincio. Acabo de mencionar a 4 profesores que ya, antiguos profesores de otra época, que lucharon en la cátedra, en los seminarios, en los foros, porque ese concepto se incorporara. Cuando yo veo el reconocimiento del derecho a las mujeres a igual acceso a los espacios públicos, no solo veo a la experta Undurraga o al experto Soto, yo veo a las sufragistas, yo veo al feminismo, veo a las marchas, porque las cosas llegan a estar ahí no solo ni principalmente por un acuerdo técnico. Las cosas están ahí porque ha habido gente que por mucho tiempo ha insistido, ha machacado, ha votado por personas que piensan así, ha marchado, ha escrito cartas, se ha reunido. Entonces yo entiendo, y aquí viene mi vuelta. ¿Qué pasa si para algunas personas, un sector de la clase media chilena, el tema de la propiedad de las pensiones tiene ese nivel de importancia? Así como para otros chilenos hay otras cosas que tienen ese nivel de importancia. ¿Qué hacemos con eso? Le discutimos que técnicamente no es necesario, que en otras constituciones no ocurre, o hacemos el ejercicio de pensar, bueno, si esto es un acuerdo amplio, veamos, porque si en una de esas hay 3 millones de compatriotas de clase media para los cuales el dominio de sus cotizaciones, especialmente después de los retiros, tiene una connotación profunda. No es solamente que son víctimas de la manipulación, de que son personas que han sido engañadas por el fake news o que son aprovechados por un sector político. No, ¿qué pasa si? Bueno, el derecho constitucional toma los intereses, las demandas genuinas y reales del pueblo concreto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero y después viene la técnica y lo acomoda. Yo espero que tengamos esa aproximación. Yo por lo menos estoy dispuesto, siempre he estado dispuesto a que haya cosas en la Constitución que le hacen sentido a otras personas. A mí no me hace mucho sentido poner la palabra terrorismo en la Constitución. A mí en lo personal me parece que frente al terrorismo una buena ley antiterrorista, unas buenas policías, un buen sistema de inteligencia es lo que se necesita. Pero claro, si me dicen, ¿sabes qué más, Pato? Para miles y cientos de miles de chilenos esto tiene tal importancia, lo han sufrido hoy día en la Araucanía, o que ellos sienten que debe estar ahí, ok. No voy a seguir dando argumentos técnicos solamente, porque este es un pacto político. Soledad. Y la misma pregunta, para ser justa y que todos la respondan, si usted aprobaría si esta fuera la propuesta final. Yo creo que este proceso siempre estuvo diseñado con 2 partes y por eso yo no adelantaría la respuesta a esa, porque así como me parece que no era adecuado que Arturo Esquella decidiera ahora si esto si se queda con lo antiguo o no, porque al final es como decir, mire, si el plebiscito fue hoy día, hago esto, que este proceso nunca estuvo terminado hoy. Siempre se diseñó de manera que esto fuera un anteproyecto y no un proyecto fin, ¿ya? Entonces, yo de verdad no quiero adelantar así una respuesta. Yo creo que tiene cosas perfectibles y como que siempre lo voy a pensar en que todavía nos quedan 5 meses. O sea, me parece que no era el momento de decir me quedo con el antiguo, si te tuviera que elegir. Tienen la legitimidad para hacerlo. Siempre dijimos que esta segunda parte le iba a dar un componente más democrático a este órgano que fue necesario, que lo valoro mucho que hayan sido un comité de expertos, pero que para tener la legitimidad plena, digamos, que se estaba buscando, bueno, iba a tener esta segunda parte, démosle ese espacio, ¿ya? Démosle ese espacio sin adelantar respuestas. Creo que en el fondo no podemos empezar a adelantar si me quedo con el anterior, me quedo con el proyecto, es de alguna manera quitarle espacio al Consejo Constitucional, que fue electo democráticamente por los electores. Entonces,
creo que tanto para los partidos políticos como para todos nosotros es bueno darles ese espacio y decir, bueno, todavía quedan 5 meses. Ya, veamos qué pasa ahí. ¿Ah? Pero concuerdo con Francisco, concuerdo con Patricio, esto tiene que, ojalá que lleguemos a un término, a un texto que una a todos los chilenos, o sea, que sea aceptable, aunque todos, digamos, no se sientan plenamente representados por todos los artículos del proyecto, que podamos cerrar el proceso constitucional que ya llevamos demasiados años, en que tenemos que darle un cierre para poder dedicarnos con todas las fuerzas a otros temas que parecen ser más urgentes, ¿ya? Quizás tengo una pequeña discrepancia con Francisco, que no considero que la constitución vigente haga gobernar, o sea, sea imposible gobernar el país, porque ha permitido que el país gobierne con gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, ¿ya? Tiene cosas perfectibles, pero creo que también muchos de los problemas de la constitución vigente en esa materia se fueron dando por el sistema electoral, que es algo que no está en la constitución realmente, están las leyes electorales, ¿ya? Podría modificarse la constitución vigente en esas materias y lograr este mayor nivel de gobernabilidad que necesitamos también, es una vía, ¿ya? Pero dado que estamos en este proceso, sí, efectivamente me parece que la vía más adecuada en este momento es que terminemos este proceso en vez de empezar a tener que modificar la constitución vigente. Y en eso concuerdo que estamos en este momento, demos esta oportunidad de terminarlo bien sin adelantar, ¿ya? Sin adelantarnos a diciembre. Sin adelantar, yo sé que no nos queda nada de tiempo y les voy a pedir un esfuerzo supremo para, en un minuto, abordar si les preocupa o no esta antesala que se ha dado a la instalación del Consejo, donde en la última semana, y lo vamos a seguir profundizando en el programa de la próxima semana, las cosas que se han dado, por ejemplo, que parlamentarios del Partido Socialista hayan presentado una reforma constitucional para bajar los plazos y agregar una pregunta, independiente de si eso toma vuelo o no. Ese dato. Después, la renuncia de un consejero desestimada por el Trisel, porque tiene que primero asumir y después se acepta esa renuncia. Y tercero, obviamente, las palabras del consejero más votado, Luis Silva, respecto al rol del dictador Augusto Pinochet y el que haya sido o no un estadista. Yo sé que es supremo mi petición de pedirles en un minuto abordar todo esto, pero en el fondo es entender si a su juicio esto empieza a marcar algún tono o les preocupa que se estén dando estas situaciones justo antes de que el Consejo asuma, Francisco. Yo creo que uno no debe perder la mirada en lo importante. Creo que todas estas cuestiones que tú citas son episódicas, no les asigno ninguna importancia real, efectiva. Veamos qué hace el Consejo Constitucional a partir del 7 de junio, ya una vez instalado, y evaluemos su trabajo en su mérito. Todo lo demás es ajeno, ¿no?, al proceso constitucional mismo, y bueno, creo que uno tiene que ser razonablemente optimista en su disposición frente a estos temas. Francisco, perfecto. Cumplida la tarea de hacerlo brevemente. Patricio. También voy a ser breve esta vez. Va a ser bien difícil que los consejeros se abstraigan, estoy pensando en septiembre, por ejemplo, de ciertos debates históricos, va a poner a prueba la capacidad de mirar el futuro. Yo personalmente creo que no son dos cosas excluyentes. Creo que el futuro se construye con memoria, ¿ah? Pero claro, hay declaraciones de los últimos días que muestran que tenemos una dificultad todavía como sociedad. Tenemos dificultad como sociedad en ese punto. Así que es otra complicación más para el trabajo del Consejo. Van a estar discutiendo en septiembre del año 2023, cuando estemos inevitablemente, y esto no es una cosa artificiosa que a alguien se le ocurre, parece que tiene un peso esto histórico real, así que va a requerir mucha serenidad. Eso. Soledad. Yo espero que miremos a futuro. Ya efectivamente, concuerdo con Francisco, esperemos que se constituya, que se instale y
de ahí en adelante juzguemos cómo va a funcionar y no adelantarnos a tratar de sacar conclusiones de si esto marca una tónica o no de lo que va a ser el futuro de los 5 meses que nos quedan. Soledad, Francisco, Patricio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, por todos estos análisis, y la próxima semana nos encontramos con un Consejo Constitucional ya instalado, así que va a estar buenísimo también el programa. Gracias por haber estado aquí. Hasta luego, que estén bien. Chao, nos vemos. A todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto los dejamos invitados a que sigan con nosotros siguiendo minuto a minuto el proceso constitucional, pero también toda la contingencia política aquí en emol.com.